vamos a empezar ya la reunión y quiero dejar que inicie esta el doctor Fernando Carvajal, que va a ser nuestro presentador. Es el presentador oficial, así que adelante, Fernando. Muy bien, doctor. Buenas noches. Ante todo, agradecer a nombre de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica la presencia de cada uno de ustedes en esta noche tan importante, en la cual se llevará a cabo la primera sesión científica que lleva como título Cáncer de cuello uterino y gestación. Para tal fin, contamos con la presencia de profesionales ya conocidos por todos, de renombre, que probablemente van a darnos las pautas muy aleccionadoras al respecto de este tema. Cedo la palabra al presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, el doctor Miguel Matute, para que modere la reunión. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Para mí es un gusto empezar estas conferencias. Es la primera actividad que nuestra junta directiva, que recién se ha tomado a cargo, de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, y lo que quiero primeramente manifestar es el gran gusto de tener aquí a profesionales altamente capacitados, y en especial a los miembros de la Sociedad de de Ginecología Oncológica Colombiana, y en ello a la doctora Juliana Rodríguez, quien va a empezar esta charla. En realidad se trata de la cáncer y gestación, efectivamente cáncer y gestación, pero quimioterapia neoadyuvante. En realidad esto es un tema bastante apasionante, y que justamente debido a la progresión del conocimiento que se tiene ya de esta entidad, es que se viene buscando la mejor forma de poder manejar y tratar a nuestros pacientes con esta patología rara, pero que se han dado el trabajo de poder hacer ensayos, y se están continuando en ensayos para poder llegar a unas conclusiones adecuadas y el seguimiento y mejor trato a nuestros pacientes. Yo quiero agradecer a todos los aquí participantes, miembros de la sociedad y amigos invitados, y en todo caso les deseo igualmente a los ponentes éxitos, y estaremos atentos a sus disertaciones. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Juliana Rodríguez. Ella es ginecóloga oncóloga de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es magíster en epidemiología en la Universidad del Rosario, médico especialista del Grupo de Área de Salud Pública, presidente del Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, Colombia. Miembro de equipo editorial y revisora de revistas de alto impacto en la especialidad. Así es que quedo con ustedes a Juliana Rodríguez. Adelante, Juliana. Bueno, buenas noches a todos. Un especial agradecimiento a la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, al doctor Miguel Matute por esta invitación, y a mi colega amigo el doctor Aldo López, compañero de investigaciones en Latinoamérica. Por favor, confírmenme si me escuchan bien, si ven mi pantalla en modo presentación para dar inicio a la charla. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que definitivamente es muy apasionante y que nos compete a todos, específicamente porque es una neoplasia que en vía de desarrollo nuestros. Hoy específicamente vamos a hablar de cáncer de cuello uterino en la gestación y de ese papel que tiene la quimioterapia no adyuvante. No tengo ningún conflicto de interés declarado para este tema en específico, y quiero contarles a propósito de un caso en mi institución, una paciente de 30 años, la cual conozco, primigestante con un embarazo de 8 semanas, y en ese momento ya me refiere 4 meses de sangrado vaginal anormal, múltiples consultas a los servicios de urgencias, y en la tercera visita se observa una masa cervical, y un ginecólogo muy acucioso de mi país decide hacerle una biopsia, donde definitivamente pues vamos a descartar cáncer cervical. Ningún antecedente relevante, pero es importante que tengan en cuenta que es una paciente primigestante. Al examen físico, un ECOG de 0, y como único hallazgo positivo, una lesión exofítica friable que estaba comprometiendo el cérvix con un volumen tumoral de 6 centímetros. En ese momento, un útero pues aumentado para la gestación, y no documento compromiso parametrial ni el tabique rectovaginal.
Esta es una foto autorizada por la paciente del caso verdadero, donde vemos esta lesión muy característica de un cáncer invasor y hacemos los diagnósticos de una primigestante con un adenocarcinoma, en este momento por tumor Burkitt 1B3 de cervix. Le pedimos estudios de extensión, siempre la biometría para ver esa viabilidad de la gestación, 7.2 semanas por biometría en la ecografía obstétrica, y una resonancia de abdomen y pelvis sin gadolínio, que documenta como hallazgos positivos una masa exofítica de 5 centímetros, y llama la atención que habla de un compromiso parametrial proximal, que es importante que lo tengamos en cuenta. No hay compromiso, excúseme que no había pasado la imagen, no hay compromiso ganglionar, el retroperitoneal no se ve sin otras lesiones, y consideramos en ese sentido, y dada la nueva clasificación FIGO 2018, que es un estadio 2B. Y esto es lo que nos pasa en nuestra consulta, donde tenemos que tomar decisiones importantes, terminar el embarazo, hacer una linfadenectomía pélvica previa al manejo estándar, vamos a aplazar ese manejo oncológico hasta el parto, o incluso en una paciente con una gestación tan temprana, saber si terminamos de una vez el embarazo, y por último la estrategia de la cual vamos a hablar hoy, una quimioterapia no adyuvante. Y este es el desafío que definitivamente nos enfrentamos cuando tenemos estas pacientes que tienen gestación y cáncer. Por un lado, el beneficio oncológico que debemos buscar es a paciente en supervivencia global y libre de enfermedad, pero a su vez tenemos un feto y ese binomio es fundamental para evitar el impacto de cualquier terapia que hagamos en el embarazo o incluso en la vida neonatal y en la infancia, como vamos a ver. Esto simplemente es una actualización muy rápida y muy concisa, unos tips para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a hablar de la epidemiología del cáncer de cuello uterino, del cáncer y su prevalencia durante la gestación, si tiene un impacto diferencial tener un cáncer de cuello uterino durante el embarazo, la evaluación, el tratamiento, y específicamente les voy a enseñar lo que nos dicen las guías actuales del papel de la quimioterapia no adyuvante, hablando específicamente de resultados obstétricos, oncológicos, neonatales e incluso de la infancia. ¿Por qué hablar de cáncer de cuello uterino? Como les menciono, es una patología de alto impacto. Según datos Globocam 2020, son 600.000 nuevos casos al año. Es la cuarta causa de neoplasia femenina en el mundo, una tasa de incidencia y mortalidad de 13 y 7.3 por 100.000 mujeres año. Entonces no es nada despreciable la carga de enfermedad que tenemos. Vemos cómo el 84% de los casos ocurren en países con índices de desarrollo humano bajos. Y además de esto, sumado a que tenemos barreras en infraestructura, en atención, en prestación de servicios oncológicos, pues hace que sea una patología desafiante. Si bien es cierto que ocurre en cualquier momento de la edad reproductiva el cáncer cervical y que si yo supero los 40 años tengo 9 veces más riesgo de presentar cáncer de cuello versus si tengo 20 años, tengamos en cuenta que hasta un 37% de las pacientes son afectadas con este diagnóstico y están en una edad reproductiva con un potencial de fertilidad. Y esta es la población, casi la tercera parte, de la cual tenemos que aprender estrategias para hacer ese balance oncológico y de fertilidad y neonatal que hablamos. ¿Qué es el cáncer de embarazo según las guías actuales? Es el cáncer que se presenta durante el embarazo o un año posterior al parto. Un poco de generalidades, la incidencia es 1 por 1000 embarazos en países desarrollados. Vemos que aunque parece infrecuente, cerca del 0.1% corresponde a cáncer de cuello uterino durante la gestación. Sabemos que estos datos también son sujetos de subregistro y que definitivamente una oportunidad que tienen las pacientes, las mujeres, de consultar al médico es cuando están embarazadas. Es la única condición obligatoria que hace que tengamos que ir al médico y esto definitivamente es un potencial de momento para hacer el diagnóstico de esta neoplasia. Tenemos los datos más sólidos, que es el del INCIP dirigido por el Dr. Amand, que es esa red internacional de cáncer, infertilidad y embarazo, y en los cuales tenemos datos sumamente sólidos de muchos países, de muchas regiones del mundo, y esto nos muestra cuáles son esas prevalencias de cáncer, donde definitivamente la 31%, luego sigue el linfoma y tercero cáncer de cuello uterino diagnosticado durante la gestación, pero vean cómo se invierte un poco postnatal, aunque la mama sigue prevaleciendo, ya pasa de segundo el cáncer de cuello uterino, y más importante aún, cómo de los cánceres que ocurren durante la gestación, hasta un 38% son susceptibles de preservación de fertilidad, cáncer de cuello uterino. Es decir, que tenemos pacientes jóvenes embarazadas que se siguen afectando por esta neoplasia. Cuando vemos específicamente en neoplasias ginecológicas, pues de lejos cáncer cervical es más frecuente, si comparamos con ovario, cuerpo uterino, vulva, vagina, pero insisto, a pesar de la variabilidad geográfica, dado las condiciones sociodemográficas y factores de riesgo que ya todos conocemos, sabemos que sigue habiendo un subregistro importante de esta entidad. ¿Qué tiene de ventaja el cáncer del cuello uterino durante la gestación? Que el 80% es diagnosticado en estadio temprano.
y como ustedes saben, tener un diagnóstico oportuno en cualquier neoplasia pues impacta positivamente en esa supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Ahora bien, nos hacemos una pregunta. Si yo tengo un cáncer de cuello uterino, ¿mi impacto oncológico, mi pronóstico es peor embarazada o no embarazada? Ese es un estudio del doctor Alaska muy interesante de caso control, hizo un emparejamiento, 132 embarazadas con 256 controles, y vemos cómo definitivamente el estar embarazada no es un factor pronóstico independiente en el análisis multivariable. Es decir, que si yo tengo un estadio 1, 2 o 3 no embarazada, el resultado, y aclaremos que aquí tenemos datos escasos, pero es lo que hay, parece que estar embarazada no me empeora el curso de la enfermedad, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En este estudio hubo una mediana de seguimiento de 84 meses. Ahora bien, hablando de la evaluación, todos sabemos que cuando nos enfrentamos a un cáncer, independientemente de la localización o el estado de gestación, pues nos vamos a amparar en el examen físico, en cervix específicamente la colposcopia biopsia, los laboratorios y las imágenes, pero quiero hacer énfasis en 2 puntos específicos que se hacen desafiantes, y es la colposcopia, a los que nos dedicamos adicionalmente a la patología cervical, y ver cómo definitivamente las imágenes se vuelven casi que un mito y un peligro cuando tenemos pacientes embarazadas por ese concepto de teratogenicidad que generan las imágenes. Un poquito de colposcopia, sabemos que es un desafío, hay unos cambios fisiológicos, la decidosis, la hiperplasia mitroglandular, que hace que a veces veamos unos cuellos muy prominentes y que definitivamente no son con cáncer, pero que nos pueden hacer dudar de este diagnóstico. Recordemos que el único objetivo de esta colposcopia es excluir la presencia de cáncer invasor, y solamente va a someter a estas pacientes con cuellos vascularizados además, solamente a biopsia si se sospecha infiltración. Muchos de esos tratamientos vamos a dar durante la gestación, e incluso en patología preneoplásica se difiere hasta el periodo postparto, pero pues no es el objeto de la charla. Un poco de las imágenes, veamos este consenso del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, donde nos muestra los umbrales de daño embrionario fetal o malformaciones congénitas. Si vemos acá en esta tabla a la derecha, los umbrales obviamente son menores cuando tenemos embarazos mucho más tempranos, pero por ejemplo para lograr una disfunción severa intelectual necesitamos umbrales entre 60 y 310 miligrays. Quiero por favor que vean al lado izquierdo lo que nos aporta de miligrays las imágenes actuales que utilizamos para los diagnósticos. Una radiografía convencional tiene muy baja dosis, menor de 0.001, y cuando vemos definitivamente en teratogenicidad o en exposición que genera de dosis estas imágenes, vemos como el TAC, incluso el PET, son los que tienen más carga de estos miligrays, sin embargo todavía por debajo del umbral significativo para estos efectos deleterios en el embarazo o en el feto. ¿Esto qué nos aporta? Que es inaceptable que no hagamos imágenes en estas pacientes embarazadas con cáncer. Siempre debemos considerar este riesgo de teratogenicidad. ¿Qué se recomienda según las guías? Resonancia magnética sin gadolinio. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a planear tratamientos de acuerdo a la extensión local de la enfermedad, si hay o no compromiso ganglionar. Ustedes saben que eso hace parte también de la clasificación del estadio. El gadolinio es una categoría C, solamente lo voy a usar si el beneficio supera el riesgo, por eso es que en el embarazo se recomienda sin gadolinio. Y recordemos que los estudios de radiografía de tórax para evaluar metástasis pulmonar se pueden utilizar de manera segura, incluso después del primer trimestre, para evaluar pues esa extensión de enfermedad. No olvidemos, a veces nos enfocamos solamente en el cáncer de cuello, pero tenemos un feto del cual tenemos que verificar cómo va su viabilidad, cómo va su crecimiento, y necesitamos hacer ultrasonidos para ver ese bienestar fetal. Finalizando pues esta parte de las imágenes, lo que nos dicen estos consensos internacionales es que usted debe hacer ultrasonografía y resonancia por ese bajo riesgo de teratogenicidad que existe, debe vigilarlo, y muy importante para ustedes, por favor, siempre que hagan un consentimiento informado, estos riesgos de exposición baja que tienen la embarazada y el neonato específicamente, pues para evitar, digamos, conflictos médico-legales. Pero si somos prácticos y vemos la evidencia, hacemos de rutina. Ahora bien, ¿cuáles son las opciones durante el embarazo entonces? Dar nacimientos pretérminos, retrasar los tratamientos, esperar que el bebé nazca y ya dar el manejo estándar, la quimioneo, la cirugía o la terminación del embarazo. Esto también está muy soportado en ese impacto de las terapias por trimestres. Este cuadro resume un poco de las estrategias para las neoplasias en general y si podemos o no utilizarlas como un semáforo durante los trimestres. Vemos como, por ejemplo, la radiación a la pelvis definitivamente es totalmente contraindicada en la gestación, va a generar aborto. La quimioterapia en el primer trimestre por la teratogenicidad y las terapias target, que todavía en otras neoplasias, ejemplo, hematológicas, pues la evidencia es muy limitada y no se recomienda y no se aconseja, y se deja pues muy claro que la evidencia es limitada y que hay que ver el beneficio oncológico.
Ya definitivamente hablando de cáncer cervical durante el embarazo, se favorece hacer el manejo oncológico. Todas las decisiones que tomemos, inclusive ese parto prematuro electivo, va a tener un impacto en la salud neonatal. A veces nos preocupamos un poco por esa quimio que va a pasar al feto, que ya vamos a hablar un poco de esto, pero no entendemos también que si sacamos un feto, un neonato a las 30 semanas, pues va a tener toda la morbilidad del prematuro, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Los tratamientos, dada la baja evidencia, deben adherirse a los protocolos en mujeres no embarazadas, y muy importante que tengan en cuenta que estas recomendaciones se basan en estudios de cohortes retrospectivos, series de casos y consensos de expertos. No hay evidencia sólida durante la gestación. La gente pregunta por qué, y es algo muy sencillo. Durante la gestación tenemos un binomio y éticamente, por ejemplo, hay estrategias o estudios que no serían factibles. Ejemplo, progresar un cáncer de cuello uterino o hacer alguna cosa deleteria para madre o feto. ¿Qué aspectos vamos a considerar para el tratamiento? Pues la edad gestacional al diagnóstico, el estadio, la histología, si tiene o no compromiso ganglionar, y muy importante, por favor, el deseo de preservar el embarazo. Nosotros debemos hacer las consejerías, podemos tener una gestación muy temprana con un embarazo localmente avanzado o avanzado, donde si la paciente decide preservar, ella está en su derecho de decisión. Y eso nos llevaría más de 2 horas discutirlo en los comités, lo vemos todo el tiempo en los comités éticos, pero sí es importante tener en cuenta que esto nos va a generar la estrategia o no ofrecérsela a la paciente. Quimioterapia no adyuvante, sí, les cuento que es una estrategia creciente. Cuando ustedes ven en los estadios tempranos y localmente avanzados, tiene múltiples roles, ¿listo? Y eso lo podemos ver en las guías, en los embarazos de estadios tempranos de más de 22 semanas, en 1B2 menor de 22 semanas, o en esos tumores bulky o localmente avanzados, hay un papel importante. Pero sí vale la pena usar quimioterapia en cáncer cervical, por supuesto. Vemos que en los escenarios no gestantes lo tenemos como terapia concomitante con la radioterapia, lo tenemos como terapia adyuvante en los criterios de alto riesgo, lo tenemos en el escenario metastásico. O sea, la quimioterapia definitivamente ha mostrado un impacto pronóstico en cáncer de cuello uterino. En cáncer cervical, específicamente de quimioterapia no adyuvante, tiene unas teorías, unas hipótesis, que es reducir el volumen tumoral, controlar localmente el tumor, controlar esas mitometástasis y esa enfermedad ganglionar, y aparentemente hay una mayor concentración por esa hipervascularización que tiene el tumor cuando yo doy esas quimioterapias no adyuvantes. Dado esto, pues tiene múltiples usos. Desde 1998 estamos hablando de quimio no adyuvante en cáncer cervical y embarazo específicamente, o sea que vemos que sí hay evidencia antigua, digámoslo así, y hay un uso que ha ido creciendo en el tiempo. Cuando vemos este estudio del doctor Dehan, si vemos por periodos de tiempo, vemos la barra aquí lila, cómo se ha ido por periodos de tiempo, aumentado pues el uso de la quimioterapia. Y algo muy interesante, cuando miramos por quinquenios, la probabilidad de las pacientes que reciban manejo durante el embarazo aumenta con el uso de la quimioterapia. O sea, parece que la quimioterapia nos puede ayudar a ese control local y motiva a los médicos a utilizar más terapias durante la gestación. Pero entonces, ¿por qué quimioterapia y embarazo? Definitivamente para reducir el tamaño del tumor, para esperar o retrasar un poco ese manejo estándar. Una quimioterapia no la puedo dar con el feto in situ, pero sé que me puede generar un control local y darme un tiempo para lograr la viabilidad fetal. Tengamos en cuenta varios aspectos: las variaciones fisiológicas durante la gestación. Una paciente tiene unos cambios hemodinámicos, de función renal y demás que todos conocemos, y eso ya les voy a dar las recomendaciones. Puede haber un paso transplacentario de los agentes antineoplásicos, y siempre tener en cuenta que podemos equilibrar y debemos equilibrar el beneficio oncológico con el del neonato. La quimioterapia genera unos impactos por trimestres, no se recomienda por debajo de las 14 semanas porque tiene un efecto directo sobre la organogénesis. Definitivamente puede generar más malformaciones, eso ya está documentado en la literatura, y mayor riesgo de aborto. Cuando lo utilizamos en segundo o tercer trimestre, está más asociado específicamente a restricción de crecimiento intrauterino, y esos neonatos aparentemente tienen más bajo peso y más admisión a UCI, como vamos a ver. Que se atraviesa la... Esto es un estudio del doctor Cristian, 21 casos, 20 pacientes con cisplatino y una que tuvo combinación con carbo, una mediana de ciclos de 3 ciclos, todos administrados desde el segundo trimestre, y un paso transplacentario al cordón umbilical cuando hicieron muestras de estos tejidos de 23 a 65% al cordón, y en el líquido amniótico hasta un 42%. Entonces uno diría, pues definitivamente mucho paso, hay una toxicidad inherente asociada al neonato, pero quiero contarles que estos casos hubo 22 neonatos sanos totalmente. A pesar de ese paso transplacentario de estos agentes, no se hubo o no se mostró morbilidad en estos neonatos. Entonces, ¿qué dicen las guías? Como les digo, son consensos, son recomendaciones de expertos, no hay una evidencia sólida,
que tenemos que hacer varias cosas. Una, ajustar este quimioterapéutico al peso actual que tenga la embarazada. Debemos usar los mismos esquemas propuestos para las no embarazadas, empezarla después de las 14 semanas o el primer trimestre, como todos sabemos. Cualquiera de los agentes incluye taxanos, platinos, antraciclinas, cetopoxi y bilomicina. Y algo muy importante que quiero recomendarles es esa ventana de abstención terapéutica de la quimioterapia. Sabemos que se va a generar una mielosupresión para la madre, para el feto, y que esto puede tener unos efectos muy nocivos si tenemos un parto sin esa ventana de un mes sin quimioterapia. Por lo cual las guías recomiendan que ustedes dejen de 3 a 4 semanas antes del nacimiento la último ciclo de quimioterapia. Para cáncer cervical, carbopatli, que puede darse semanal o cada 3 semanas, es la recomendación de las guías ESMO-ESCO. Evidencia, y esto es lo más interesante y lo más importante que ustedes tengan en cuenta, apenas 35 estudios, 36 con el importante estudio, y yo creo que muy significativo, porque es la evidencia más sólida publicada a la fecha de quimioterapia no adyuvante y cáncer cervical, liderado por el doctor Aldo López, que ya les va a contar. Pero cuando vemos los estudios 35, todos tienen menos de 5 pacientes donde documentan quimioterapia durante la gestación. Y pues para no entrar en detalles, agentes diferentes, estadios diferentes, terapias quirúrgicas estándar diferentes, con impactos pronósticos diferentes. Es muy importante entender la heterogeneidad clínica que tiene la evidencia actual en el escenario de quimioterapia no adyuvante y cáncer cervical. Un poco de los estudios brevemente, el estudio de Song del 2019, que hizo una revisión sistemática con metaanálisis. Recordemos que en la pirámide de la evidencia esto agrupa la mayor evidencia posible, 39 estudios, apenas 88 pacientes, 84% diagnosticados en el segundo trimestre, la mayoría de células escamosas, y vemos también la heterogeneidad en los estadios, aunque la mayoría eran tempranos, 87%, también vimos hasta un 12.5 estadios avanzados. Los agentes utilizados, cisplatino en el 62%, combinaciones de todos los estilos, vincristina, doxo, 5-FU, como ustedes ven, con tasas de respuesta completa apenas un 8%, parcial 46%, que fue la respuesta más predominante, incluso progresión de enfermedad un 3%. No hubo toxicidad materna en 74% de las pacientes y apenas se documentaron efectos grado 3, que hablamos pues de toxicidad ya moderada a severa, trombocitopenia, anemia y una reacción alérgica al paclitaxel en 3 pacientes. Complicaciones de la gestación en 4 casos, hemorragia anteparto, placenta previa, preeclampsia oligohidramnios, pero quiero también recordarles que toda esta morbilidad no necesariamente relacionada con la quimioterapia no adyuvante. El tratamiento después del parto, muy heterogéneo, pues tenemos todos los estadios, histerectomía radical, quimiorradiación primaria, y aquí quiero detenerme que con esta revisión sistemática y metaanálisis, la evaluación patológica mostró un 10% de compromiso ganglionar, y en la mediana de seguimiento 27 meses, casi 20% de los pacientes recurrieron y murieron 13.9%. Revisión sistemática con metaanálisis que agrupó la mayoría de información. Un estudio también importante del doctor Alaska, de la NCIP, 22 casitos apenas, aquí vemos también muy heterogéneas las características. Quiero hacer énfasis en esto, que la mayoría de los tumores tenían una mediana de 42 milímetros, es decir, que es como la terapia de elección en tumores bulky, con estadios diferenciales. Vemos que la mayoría fueron estadios 1B2, pero también vimos hasta un 20% estadios A4. O sea que, entre comillas, una de las ventajas que tiene esta quimioterapia no adyuvante es que no está limitada solo a los estadios tempranos para mantenimiento pues, del control tumoral, sino incluso en estadios avanzados con potencial curación al estadio 4A. Cuando vemos si la quimioterapia generó un impacto pronóstico diferencial, no hubo diferencias significativas en el análisis multivariado de supervivencia libre de progresión. O sea, dado no quimioterapia, pues no impactó negativamente en estas pacientes. Y que es el estudio, digamos, más representativo de la NCIP, con un seguimiento en la cohorte a 20 años, con 37 centros de 16 países en este registro, mostró el uso de la quimioterapia en cáncer cervical en el 25% de los casos, y él hizo acá unos análisis súper interesantes. Bueno, los agentes usados, taxanos y platinos, hasta un 37% de la población, quisieron evaluar ya en el análisis multivariado si del uso de los taxanos en feto pequeño para la edad gestacional, en ingreso neonatal de estos neonatos, pues al uso de estos taxanos, y lo mismo con platino. Si ustedes ven aquí, los OR fue significativo, 2 veces más de riesgo de fetos pequeños para la edad gestacional cuando uso taxanos versus no usarlo, y más riesgo de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Cuando vemos con platino, también se mostró una diferencia significativa, 3 veces más de fetos pequeños para la edad gestacional, pero no hubo diferencias significativas en estos ingresos a las unidades neonatales. Vemos cómo no hubo más incidencia de ruptura prematura de membranas o partos pretérminos.
Toda esta información es importante que la tengamos en cuenta porque cuando hacemos la consejería a nuestras pacientes, pues debemos informarles lo que hay publicado. En el estudio del doctor Christian Kohler de ese paso transplacentario, como les mencionaba, los 22 pacientes sanos, y es importante que lo tengan en cuenta, y de Song, en cuanto a los resultados neonatales, 71 recién nacidos sanos, pero 17 presentaron síndrome respiratorio 888, elevación de creatinina, anemia, hemorragia ventricular. Sin embargo, quiero insistir, y como epidemióloga, que aquí simplemente hay una descripción, estos son datos descriptivos, pero no hubo definitivamente una asociación causal o un análisis multivariado que me permitiera descartar otros factores pronósticos. Y debemos tener en cuenta que si un neonato es prematuro, pues claramente va a tener más incidencia de síndromes respiratorios y de patología del neonato, como hemorragia ventricular, hipoacusia y demás. Entonces es importante que lo tengan en cuenta cuando demos la consejería. En la infancia, que es otro de los seguimientos, muchos de los estudios se limitan en esas medianas. En este caso, la mediana fue apenas 17 meses de este metaanálisis que les mencionaba. Hubo un caso de rabdomesarcoma embrionario y una leucemia mieloide. También no podemos establecer con certeza absoluta que fue asociada a la quimioterapia no adyuvante. Para finalizar, recordemos que en el enfoque de estas pacientes necesitamos equipos multidisciplinarios. No es solo el ginecólogo-oncólogo, no es solo el radiólogo. Tenemos que tener oncólogos radioterápicos, oncólogos clínicos, obstetras, patólogos, psicólogos, hacer un enfoque integral de las pacientes donde tomemos decisiones en juntas multidisciplinarias, donde el bioeticista esté presente, donde la paciente tenga poder de decisión, pero con datos sólidos diciéndole, tienes tanto riesgo de recurrencia, tanto riesgo de muerte, puede pasar esto con el neonato, con el feto, para que ella tome la decisión en conjunto con el médico. Los ginecólogos tienen un papel muy relevante y siempre dedico esta diapositiva porque los ginecólogos son los que hacen la detección inicial. Sigan promoviendo la tamización. El embarazo no es una contraindicación para hacer tamización. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en los controles prenatales. Detecten tempranamente, remitan oportunamente. Váyanle pidiendo los estudios iniciales. Ya saben qué podemos pedir en la gestación o en el embarazo. Y pues por supuesto siempre la viabilidad fetal nos va a definir las conductas. ¿Qué pasó con la paciente de la fundación? Fue una paciente comentada en junta de casos especiales con un embarazo muy temprano. Hicimos una consejería con la evidencia que estaba disponible, cuál es la progresión, cuál es la recurrencia, cuál es la muerte reportada en la literatura, y la paciente deseó un firme propósito de continuar la gestación, por lo cual vimos la alternativa de quimioterapia no adyuvante. La paciente se le hizo resonancia abdominopélvica y ecografía obstétrica cada 4 a 6 semanas, oncoclínica y gineco-onco la seguíamos, le dimos cisplatina paclitaxel cada 21 días, 4 ciclos, dejamos una ventana de 4 semanas previo al desembarazo, que fue a la semana 34. La respuesta imagenológica fue respuesta estable y se le hizo una cesárea corporal con oforopexia, que nos dio como resultado un neonato 2.420 gramos. La paciente empezó a las 2 semanas el manejo estándar, una quimiorradioterapia concomitante con intención curativa, que finaliza, y en el seguimiento oncológico, esta es mi paciente, traigo la imagen, que es autorizada por la paciente para fines académicos, tiene 4 meses post-tratamiento, la vi ahorita en febrero, no tiene evidencia de recaída tumoral, le habían pedido estudios imagenológicos de oncología, que pues no es el estándar de las guías, pero está, no tiene enfermedad activa tampoco en las imágenes. Sí llamaba la atención unos síntomas vasomotores marcados y en contexto de menopausia quirúrgica, bueno, en este caso sería no solo quirúrgica por la fotopexia, sino por el impacto de la radioterapia, y pues es una paciente que está viva con su neonato. Ya la bebé tiene 8 meses y es importante tener en cuenta que estamos en un seguimiento corto, pero tenemos una madre y un hijo sin enfermedad y con unos buenos resultados de la quimioterapia no adyuvante. Para terminar, ¿podemos usar quimioterapia no adyuvante? Sí, hasta lograr la madurez fetal. Es factible. Ya sabemos cuál es la evidencia de eficacia y seguridad. Es escasa, es basada en consensos de expertos, en estudios retrospectivos. Hay que hacer un seguimiento fetal y del infante. Siempre debemos hacer manejos multidisciplinarios. Y por último, que me parece no menos importante, la paciente siempre debe involucrarse en la decisión. Les agradezco mucho su atención y doy paso al doctor Aldo para que les cuente del estudio gestado por él en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a escuchar a Aldo López Blanco, quien es ginecólogo-oncólogo, médico asistente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, capacitación en el Instituto Europeo de Oncología y en el MD Anderson. Así es que él es un estudioso y está también dentro del grupo editorial de la IGCS. Así que le damos la bienvenida a Aldo y agradecemos su presencia. Adelante, Aldo.
Buenas noches, doctor Matute. Muchas gracias por la invitación y en especial a la Sociedad de Ginecología Oncológica de Perú. También felicitar a Juliana por la brillante presentación. En verdad me ha facilitado muchas cosas. Mientras hablaba ella, yo borraba varias diapositivas, así que va a ser muy breve mi presentación. Voy a enfocarme básicamente en el estudio que publicamos junto con Juliana, René Pareja y otros amigos y colegas de Latinoamérica. No sé si puedo compartir pantalla. Bueno, para esta presentación no tengo conflicto de intereses. Ya Juliana habló sobre la magnitud del problema. Solamente dentro de esto es importante recalcar, ¿no?, que el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y otras neoplasias ginecológicas asociadas al melanoma representan más o menos el 70% de cánceres que se asocian a gestación, y en verdad es un reto para los oncólogos, los ginecólogos oncólogos, evaluar a estas pacientes y definir el manejo. Puesto que no hay estudios prospectivos y la evidencia en la cual se basa todo esto son estudios retrospectivos, reporte de casos y todo eso, ¿no? En general, de todas las neoplasias cervicales, más o menos el 3% se diagnostican durante el embarazo. Es importante recordar todo eso. Para saber qué es lo que vamos a hacer con la paciente con cáncer de cuello uterino y además está embarazada, tenemos que tener en consideración el compromiso ganglionar, como bien lo dijo Juliana. Tiene que ser por un estudio de resonancia magnética, evaluar el tamaño del tumor, considerado sea por imágenes o por examen clínico, el tipo histológico es importante, y el estadio de la enfermedad que va a marcar el pronóstico de la paciente. Es muy importante todo esto. Y una vez que tengamos todos esos factores, nosotros vamos a tener 4 caminos principalmente. Uno, dependiendo de la edad de gestación de la paciente y el estadio de la enfermedad, si es que vamos a retrasar el tratamiento hasta que la paciente termine la gestación, posiblemente una paciente de 34 o 33 semanas de gestación, sea posible hacer todo eso. Terminar la gestación para el tratamiento definitivo del cáncer, dependiendo del pronóstico y el estadio de la enfermedad. Si es que está en estadios iniciales, esto también es en centros especializados, con ginecólogos, oncólogos con alto entrenamiento y obviamente con los riesgos que se van a correr, ¿no? Si hacemos un tratamiento quirúrgico, sea una conización, una traquelectomía simple, una traquelectomía radical, con o sin linfadenectomía, ¿no? Y en lo que nos vamos a centrar ahora es en la quimioterapia neoadyuvante mientras se conserva la gestación. El estudio que publicamos, obviamente, con Juliana y con varios colegas de Latinoamérica y principalmente con René Pareja, que motivó todo este conjunto de colegas y amigos de Latinoamérica, donde el principal objetivo fue describir los resultados oncológicos y obstétricos de pacientes con cáncer de cuello uterino durante la gestación en quienes usamos quimioterapia neoadyuvante y también tuvieron un parto exitoso después de la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, este fue un estudio retrospectivo multicéntrico. Los criterios de inclusión principalmente fueron pacientes que ya tenían diagnóstico histopatológico de cáncer de cervix. Consideramos los estadios desde el 1B1 hasta el 4A, de acuerdo a FIGO 2009. Recuerden que este estudio fue un estudio que recolectó pacientes desde el año 2007 hasta el 2018. Todas las pacientes debieron recibir quimioterapia neoadyuvante. Los países o instituciones que participaron fueron 6 países y 2 instituciones, entre ellos fueron el INEN de Perú, el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, el Hospital de Cáncer de Barretos de Brasil, el IREN Sur de Perú, el Hospital Cayetano de Perú, el Instituto de Cancerología de las Américas de Medellín, la Unidad de Terapia Antineoplásica de Venezuela, el Hospital Oncológico de Buenos Aires de María Curie de Argentina, el Hospital Pereira Rosell de Uruguay, el Hospital Oncológico de Caracas, Venezuela, el Hospital Militar Central de Colombia, de Bogotá, el Servicio Oncológico Hospitalario de Caracas, de Venezuela. En fin, como en resumen, son 2 instituciones de 6 diferentes países de Latinoamérica. O sea, básicamente, esta es experiencia de Latinoamérica. Obviamente, es diferente asociar la diferencia entre Europa, América del Norte, Estados Unidos y la experiencia que nosotros tenemos. Básicamente, ahora estamos compartiendo lo que nosotros estamos haciendo parte de la realidad de Latinoamérica.
¿cuáles fueron? Es importante los conceptos que nosotros teníamos, ¿no? Para este estudio. Todos los resultados o la data que se recolectó fueron de las historias clínicas de cada centro, ¿no? Importante solo recalcar que el primer trimestre de gestación fueron de 0 a 14 semanas, el segundo trimestre de 15 a 28 y el tercer trimestre de 29 a 42 semanas. El tamaño del tumor nosotros lo determinamos por el examen clínico y la respuesta al tratamiento se definió por los criterios de RECIST, ¿no? La versión 1.1. El bajo peso al nacer, de acuerdo a la OMS, se definió menos a 2.500 gramos, y la enfermedad infantil se definió como cualquier enfermedad de impedimento o condición anormal de 4 semanas después del nacimiento hasta los 3 años de edad. ¿Cuáles fueron los resultados? Nosotros, entre los centros de los 6 países, llegamos a recolectar 33 pacientes. El promedio de los pacientes fue 34 años. La gran mayoría, casi el 60% de pacientes, fueron en estadio 1B, ¿no? Y casi el 39% de pacientes fueron desde el estadio 2A al 3B, recordando esto del FIGO del año 2009, ¿no? El tipo histológico más frecuente, el carcinoma epidermoide escamoso. La edad del diagnóstico del cáncer de cervix asociado a gestación, la gran mayoría fue en el segundo trimestre, más o menos 60 pacientes. En la gran mayoría se usó la resonancia magnética para el estadio de la enfermedad. Los resultados oncológicos. Dentro de los resultados oncológicos, el esquema que más se usó, como bien lo dijo Juliana y según las recomendaciones de la ESMO, fue platino y Taxol, ¿no? Y más o menos en el 60% de pacientes, en el 21% de pacientes fue cisplatino y Taxol, ¿no? Y en la gran mayoría siempre fue, en el resto de pacientes, siempre fue la asociación entre cisplatino y otro tipo de agente quimioterapéutico, ¿no? Dentro de los resultados obstétricos, ¿no? Casi el 70% de pacientes no tuvieron enfermedad obstétrica, ¿no? Todas las pacientes tuvieron o terminaron el parto por cesárea, ¿no? El peso promedio al nacer fue 2.340 kilogramos y el APGAR fue el adecuado tanto al minuto como a los 5 minutos, ¿no? Las enfermedades neonatales más o menos se presentaron en el 20% de pacientes, en el 80% no hubo ningún problema, ¿no? Y en el momento del seguimiento, obviamente el seguimiento solo tuvimos de 15 neonatos después de las 4 semanas, en las cuales ninguno presentó algún tipo de enfermedad o patología, ¿no? Después de que las pacientes terminaron el parto por cesárea, porque el 100% de pacientes terminaron el parto por cesárea, vemos el tratamiento definitivo, ¿no? Casi una tercera parte de pacientes tuvieron cirugía radical y el resto de pacientes tuvieron tratamiento con quimioterapia, con quimioradioterapia, ¿no? El 57% de pacientes dentro de todo esto. Y dentro de lo más importante, ¿no? Solamente el 13% de pacientes han fallecido. El resto están vivas con o sin enfermedad. Y la gran mayoría de pacientes, el 76%, están vivas sin evidencia de enfermedad. En resumen, ¿qué es lo que encontramos en el estudio? De 33 pacientes con cáncer de cuello uterino asociado a gestación, quienes recibieron tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, una experiencia de Latinoamérica, como bien lo dijo Juliana, y esto es un esfuerzo de todos los amigos y los colegas de Latinoamérica, presentando la serie quizá más retrospectiva más grande publicada hasta el momento, ¿no? La edad promedio fue 34 años, el 90% fue carcinoma epidermoide, el 60%, o sea, 2/3 partes, fue cáncer de cervix en estadio 1B, el 60% de pacientes se presentaron o se diagnosticaron en el segundo trimestre de gestación, y los esquemas de quimioterapia más usados fueron el platino y el Taxol en el 66.7% de pacientes, el cisplatino y Taxol en el 20% de pacientes, y luego los demás esquemas fueron cisplatino asociados a otros tipos de esquemas de quimioterapia. ¿Cuántos ciclos de quimioterapia? Fueron 3 a 4 ciclos de quimioterapia hasta lograr la madurez fetal y se culmina el parto, ¿no? Importante recalcar que el 86% de pacientes están vivas, o en el seguimiento en la corte estuvieron vivas, y el 76% sin evidencia de enfermedad.
algunas preguntas frecuentes y que Juliana habló al respecto, ¿no? ¿Cuál es el mejor esquema de quimioterapia? Obviamente la serie o el metaanálisis publicado, el de Song, en el cual hicieron un metaanálisis con 88 pacientes de 39 reportes de casos diferentes, y en la gran mayoría, 85 casos, usaron los diferentes esquemas basados a cisplatino. Solamente 3 de esta serie, de la serie más grande de metaanálisis publicado, se usaron carboplatino y paclitaxel, ¿no? En nuestro estudio, el esquema más frecuente que se usó fue el carboplatino y el paclitaxel, o el cisplatino en combinación con otras drogas en el resto de los casos. ¿A qué edad se puede iniciar la quimioterapia? Bien lo dijo Juliana nuevamente, disculpen la redundancia, ¿no? La administración de la quimioterapia durante el primer trimestre está contraindicado, ¿no? Sin embargo, después del primer trimestre, en el segundo o tercer trimestre, sí se puede usar hasta lograr la maduración fetal y luego tener un parto con el feto viable, ¿no? La toxicidad potencial de los compuestos de platino en los 2 últimos trimestres son varios, y el principal es el retardo de crecimiento intrauterino, y eso obviamente también pasó en el estudio que nosotros, retrospectivo, en la revisión que presentamos. Pero además, según Song, en esta serie publicada, el metaanálisis más grande de pequeños casos, se describieron en 71 pacientes, no hubo ningún problema, casi el 81% de pacientes. Pero en 17 recién nacidos vivos hubieron desde síndrome de distrés respiratorio, tuvieron la creatinina elevada, una hemorragia intraventricular, una hipoacusia, hipotensión, anemia, taquicardia y eritemas, ¿no? Pero sin embargo estos problemas sí se resolvieron, ¿no? En conclusión, ¿no? Este estudio retrospectivo es la serie más grande publicada hasta el momento, y es el orgullo de todos los colegas que estamos acá presentes. La gran mayoría es un estudio motivado por René Pareja. Algunas debilidades de este estudio, que es un estudio retrospectivo: el seguimiento fue relativamente corto, y algunos de los criterios de selección, solamente seleccionamos aquellas pacientes que tuvieron, los pacientes con cáncer de cervix asociado a gestación, que recibieron quimioterapia y tuvieron un parto con el producto vivo. Pero las fortalezas, como les vuelvo a recalcar, es un estudio retrospectivo multicéntrico en donde se encuentra que la quimioterapia neoadyuvante es una gran alternativa para lograr la viabilidad fetal sin repercutir los resultados oncológicos, ¿no? Algunas recomendaciones de cómo nosotros en el instituto manejamos el cáncer de cuello uterino asociado a gestación. Siempre que tenemos una paciente, pese a que sabemos la inclinación o la tendencia ahora a hacer quimioterapia neoadyuvante, hacemos una junta o un manejo multidisciplinario donde están médicos de ginecología oncológica, de radioterapia, de oncología médica, la parte de psicología, genética médica. ¿No? Si hubiera en el hospital sería ideal. Nosotros, puesto que es un instituto especializado, no tenemos el área de neonatología, pero en un hospital general sí debería estar el neonatólogo, el ginecobstetra y principalmente la parte de asesoría legal. Además, es importante considerar lo que la paciente desee, ¿no? Lo que nosotros usamos es el carboplatino y el paclitaxel cada 21 días. Iniciamos la quimioterapia después de la semana 14 de gestación. Siempre nosotros usamos la resonancia magnética como parte del estadiaje, y hacemos un reestadiaje culminado el embarazo, ¿no? Si la paciente es operable, nosotros recomendamos o hacemos la cirugía radical después de las 6 semanas de haber culminado el embarazo. Es lo que nosotros, de la manera como nosotros actualmente manejamos el cáncer de cervix en el instituto. Bueno, creo que es la última diapositiva y les agradezco por la atención. Aldo, muchísimas gracias. Excelente tu presentación. Juliana, acá tengo una pregunta para ti y deseo que también los colegas puedan hacer sus preguntas a través del chat para poder hacerlos a nuestros amigos. Con la evidencia disponible en tumores bulky, ¿es un estándar la quimioterapia neoadyuvante? Gracias, doctor. Qué buena pregunta, porque debemos partir que lo estándar no necesariamente es lo único publicado.
si bien es cierto que no vamos a tener un estudio prospectivo, fase 3, que nos pueda comparar quimio-neo a otras estrategias, estos son recomendaciones, consensos de expertos, estudios retrospectivos, y es una alternativa factible, ¿sí? Debemos seguir individualizando las pacientes, debemos seguir recordando que la evidencia es escasa, que tenemos tasas de recurrencia hasta un 20% y de muerte hasta un 14% en la evidencia más grande disponible. Que si bien es cierto, esas son las sugerencias, la paciente debe asumir estos potenciales riesgos que tiene por lo menos el impacto oncológico. Sumémosle a esto el bajo peso neonatal, sumémosle a esto la mielosupresión y toda la morbilidad que puede estar inherente a esperar o a retardar, dar un manejo oncológico, por ejemplo, si está diferente, o si damos una quimioneo, hasta madurez fetal, la prematurez, o sea, yo creo que no hay estándares, hay recomendaciones y la consejería debe quedar muy documentada en la historia clínica y ese sería como el principal consejo a los colegas. Debe quedar todo muy registrado, muy hablado, muy concertado. Bien, Aldo, existen, digamos que se ha hecho este estudio multinacional, digamos, latinoamericano, y los felicito a ustedes porque es una forma de poder llegar a verdades. Así que, ¿existe actualmente algún consenso latinoamericano en cuanto a guías de manejo para este tipo de cáncer asociado a gestación en cuello uterino? Doctor Matute, actualmente no hay, digamos, un pronunciamiento oficial de la Sociedad, digamos, Latinoamericana de Ginecología Obstetricia en cuanto a este punto crucial, ¿no? Pero la tendencia ya de las diferentes sociedades o de los diferentes institutos en referencia es a usar ya la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Pero no hay un pronunciamiento oficial al respecto. Juliana, la misma pregunta. En Colombia, ¿qué tienen ya parámetros bastante bien definidos en relación a esta patología, a esta asociación del cáncer de cuello uterino y gestación, o con otros cánceres? No, doctor, digamos que tenemos lineamientos institucionales. Yo trabajo en las dos instituciones de referencia, específicamente el Instituto Nacional de Cancerología, ya me formé, y tenemos un comité de embarazo donde hay una participación multidisciplinaria, individualizamos estrategias, o sea, no hay un documento de consenso estricto nacional, no existe, y es importante, pues precisamente lo que usted está manifestando, sumar esfuerzos, el esfuerzo que hizo el doctor Aldo de agrupar toda esta información puede ser un buen inicio para generar recomendaciones en regiones como las nuestras, donde es una patología tan prevalente. Bueno, es cierto que estamos caminando en esto. Es cierto que también no hay un consenso a nivel o europeo o americano en sí, en referencia a esta patología, esta asociación tan rara de cáncer y gestación. Yo les agradezco muchísimo su participación aquí. Seguramente vamos a tenerlos en otras oportunidades y quiero darles las gracias a todos ustedes, Juliana y Aldo, y muchísimas gracias y será seguramente hasta una próxima invitación que le tengamos a ustedes. Muchas Juliana, gracias. porque te despidas. Gracias a todos, gracias por la invitación. Definitivamente tenemos que seguir trabajando como Latinoamérica para sumar esfuerzos y aportar evidencia de interés en estas patologías, como insisto, tan prevalentes en nuestro medio. Les agradezco inmensamente al doctor Aldo, pues un cordial abrazo también y colega de investigación. Mis saludos a Lucrecia, que es la doctora encargada y presidenta de la Sociedad de Cancerología de Ginecología Oncológica Colombiana, y un abrazo especial también para René. Sí. Muchísimas gracias. Aldo, por favor. Bueno, solo agradecer a la Sociedad de Ginecología Oncológica de Perú por la invitación y porque se toquen estos puntos tan importantes, porque siempre de manera frecuente nosotros recibimos teleinterconsultas de otros hospitales y mostrar que la tendencia está cambiando ahora, ¿no? A ser mucho más conservadores y al uso de la quimioterapia neoadyuvante en diferentes países e instituciones de Latinoamérica, ¿no? Y con muy buenos resultados, ¿no?
Solo es eso nada más y esperemos que sigamos encontrándonos en estas reuniones académicas que son importantes, motivadoras y que siempre nos hacen cambiar la manera de ver las cosas. Gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Aldo, Juliana, nuevamente. Y bueno, a todos los participantes y asistentes a esta primera jornada científica de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica, le doy el agradecimiento y también invitarlos para que esta charla ahí vamos a hacer el 28 de febrero, pero seguramente vamos a hacer en marzo, el 29 o 30 de marzo, y así es que seguramente ya los iremos notificando al respecto. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, y bueno, que sigamos adelante en el conocimiento más de estas patologías oncológicas para beneficio de nuestros pacientes. Muy amable, buenas noches. Buenas noches para todos, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias también.